Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El presidente ruso Vladimir Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un firmaron ayer un pacto de defensa mutua. Habla de armas, de soldados y de satélites espaciales. ¿Qué implicaciones tiene y por qué causa inquietud? La intensa ola de calor en Estados Unidos sigue afectando al noreste del país, en zonas como Illinois, Michigan, Nueva York y Maine. ¿Cuál es la causa del fenómeno y qué se espera en las próximas horas? La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que continuará con las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, que ha dado más de 1,300. ¿Serán iguales? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 20 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Pyongyang, la capital de Corea del Norte, se firmó ayer un pacto entre el dictador de ese país, Kim Jong-un, y el presidente ruso Vladimir Putin, que tendrá innegables implicaciones en lo que está pasando en el mundo. El pacto se titula Acuerdo de Asociación Estratégica. Su contenido abarca desde asuntos comerciales y turísticos hasta temas de cooperación tecnológica. Pero sin duda, lo más importante es que de ahora en adelante, cada uno de los países se obliga a asistir militarmente al otro si ha sido objeto de una agresión. Kim Jong-un dijo que el acuerdo es el tratado más fuerte jamás establecido y Putin lo calificó de documento revolucionario. El presidente ruso agradeció el apoyo constante y sin fisuras de Corea del Norte, incluso en la vertiente ucraniana. Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду. La razón por la cual Putin, que no visitaba Pyongyang hace 24 años, fue a la capital de Corea del Norte es que necesita armas y quizás soldados para continuar la invasión a Ucrania. Como detalle especial, el presidente ruso le regaló a Kim Jong-un una limusina Aurus ensamblada en su país. Como los acuerdos son de doble vía, Corea del Norte espera el apoyo ruso para perfeccionar sus satélites espías. Los dos países comparten una frontera terrestre de 17 kilómetros en la que también confluye la China. Hace poco se reactivó el servicio de trenes entre Rusia y Corea del Norte. Pero, ¿qué se puede concluir realmente del acuerdo firmado ayer entre Putin y Kim Jong-un, que estuvieron reunidos 2 horas en Pyongyang? Hablamos ayer en Cali con Vladimir Rubinsky, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI. Son dos conclusiones importantes, a mi modo de ver. En primer lugar, se trata de un giro de 180 grados de la posición rusa hacia Corea del Norte, que en los últimos años realmente estuvieron mirando con mucha preocupación sobre el armamento nuclear de Corea del Norte, porque pensaron que esto es una amenaza también para el territorio ruso. Entonces ahora tenemos una alianza militar que busca apoyar mutuamente la producción de las armas y posibilidad de que las tropas norcoreanas puedan participar en el frente de combate de Ucrania. Pero la segunda cosa que me parece que casi nadie está prestando la atención es aún más interesante y aún más preocupante. Y eso tiene que ver con el hecho que Corea del Norte, durante todo ese tiempo después del colapso de la Unión Soviética, ha sido un cliente de la República Popular de China. Y Rusia claramente tenía una desventaja muy grande en esta parte del mundo, porque si bien tiene el territorio asiático muy grande, pero no tiene suficiente presencia ni económica ni tampoco militar en el oriente ruso.
Ahora, haciendo esta alianza con Corea del Norte, claramente se pone en mira los intereses de China y es muy interesante ver ahora realmente cómo va a ser la reacción de China cuando Putin está comenzando a tener un acercamiento tan fuerte con Corea del Norte y claramente yo creo que eso no va a gustar a China. A lo largo de esta semana, los habitantes del Midwest y el Northeast de Estados Unidos, es decir, del Medio Oeste y del Noreste, han sentido que viven en un horno. Las temperaturas han superado los 90 grados Fahrenheit, o sea, los 32 grados Celsius, y han llegado a los 100. Eso significa que los termómetros han alcanzado los 77 grados centígrados, lo cual, si se suma a la humedad, genera una sensación térmica insoportable. De Iowa en el oeste a Nueva York en el este y de Maine en el norte a Virginia en el sur, el calor es asfixiante. La situación es de tal magnitud que en las últimas horas los noticieros de televisión de mayor audiencia nacional, como el de NBC News presentado por Lester Holt, han lanzado alertas para unos 70 millones de personas ante la posibilidad de temperaturas brutalmente calurosas. Tonight, millions more are under heat alerts as the blanket of brutally hot air we've been watching settles into the Northeast, now stretching from Iowa to Maine, with temperatures into the 90s. El National Weather Service, que es el Servicio Nacional de Meteorología en Estados Unidos, ha mantenido la alerta máxima por el calor y ha avisado del peligro que implica. Ciudades como Washington, D.C., Buffalo o Chicago han debido suspender clases, eventos y distintas actividades. ¿Cuál es la causa de esta ola de calor y qué va a pasar en las próximas horas? Hablamos en Miami con la conocida meteoróloga de la cadena Univision, Jessica Delgado. Juan Carlos, la ola de calor se la debemos al poco movimiento de la corriente en chorro, es decir, los vientos que están en las capas altas de la atmósfera son los que transportan los sistemas de alta presión y baja presión. Prácticamente son los que controlan el panorama del tiempo. Este sistema de alta presión crea un domo de calor. Con este sistema de alta presión, los vientos descienden hacia la superficie. Cuando el aire se comprime, se calienta y se produce ese mecanismo de calor. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Que la corriente en chorro no ha tenido movimiento, pero este sistema no solamente lo estamos vigilando esta semana, no es algo nuevo. Este es un sistema que empezó en el oeste del país, trayendo temperaturas récord desde Washington, Oregón, California, Arizona, Nevada, Nuevo México, y ahora ha llegado tan al norte como hacia el área de los Grandes Lagos y noreste del país. ¿Qué ocurre? Que al no haber movimiento en la corriente en chorro, no tenemos a dónde enviar este sistema de alta presión. Y esto no termina aquí. Este sistema que está en el noreste del país, trayendo esas temperaturas extremas, va a seguir descendiendo hacia el sur, llegando hacia estados como Georgia para el fin de semana. Es decir, de manera más simple, como te lo puedo poner, es como tener una olla de cocina con la tapa encima. Al tener la tapa, todo lo que está en el fondo de la olla se está cocinando. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. El aire está comprimiéndose en la superficie y las temperaturas se están disparando. Hoy lo que se espera es que ciudades como Nueva York, Washington, registren las temperaturas más cálidas en el rango de los 90 grados. Cuando le añadimos el factor humedad, estamos hablando de sensaciones térmicas entre 101 grados a 105 grados. Y esa es la gran preocupación. Los residentes del sur del país, como en la Florida, están acostumbrados a experimentar temperaturas de 90, a índices de calor altos, pero tan al norte, en estados como New Hampshire, Vermont, Maine, la temperatura promedio es de 70 y estamos hablando de 20 grados por encima del promedio. Por ello es muy importante estar prevenidos, mantenerse muy bien hidratados, tomar descansos y limitar el tiempo a la intemperie. El calor es la causa principal de muerte
de cualquier tipo de evento meteorológico. Cobra más vidas que un huracán, que los tornados, que inundaciones. Por ello hay que estar vigilantes porque oficialmente hoy empieza el verano y estas olas de calor prácticamente, al no detener el calentamiento global, al no frenar la quema de gas natural, de carbón y de petróleo, estas olas de calor van a ser cada vez más frecuentes y más peligrosas. Por ello tenemos que tomar acción y protegernos durante estos días porque el verano hoy recién empieza. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A poco más de 3 meses para que el 1 de octubre tome posesión como presidenta de México Claudia Sheinbaum, muchos se preguntan cuál será el futuro de las mañaneras, esas conferencias de prensa que todos los días ha dado Andrés Manuel López Obrador desde que es presidente. La duración promedio de cada mañanera ha sido de 2 horas, pero hubo una que batió todos los récords, según contó ayer el sitio web Expansión Política. Fue el 26 de septiembre de 2022. La conferencia de prensa duró 3 horas, 27 minutos y 20 segundos. Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente que viaja muy poco fuera del país, llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, hace 5 años y medio, y desde su primer día hábil ha dado 1.363 mañaneras. Ayer mismo empezó la conferencia del siguiente modo. Bueno, independientemente de toda esta reforma integral que se ha llevado a cabo, imagínense cómo estaba la situación que le pedimos a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que nos ayudara a coordinar el esfuerzo para limpiar y recuperar, rescatar al ISSSTE. Hace poco, Andrés Manuel López Obrador le recomendó a Claudia Sheinbaum que siga con las mañaneras, pues de lo contrario se debilitaría el gobierno. Ambos militan en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Claudia Sheinbaum, por su parte, ha dicho que continuará con las mañaneras. Pero, ¿serán iguales a las de López Obrador? Llamamos ayer a Ciudad de México a Eduardo Higuera, profesor de la Universidad Anáhuac y columnista del diario El Universal. Hola Juan Carlos, es una muy buena pregunta y de entrada yo te diría que no creo que vayan a ser tan exitosas ni un instrumento para gobernar tan eficiente como fue para López Obrador. López Obrador empezó siendo jefe de gobierno cuando dio conferencias de prensa, lleva años de experiencia, años enfrentándose a la prensa, algo que Claudia Sheinbaum no ha hecho, incluso ha evitado muchas veces los foros en los que la van a cuestionar. Por lo tanto, podemos pensar que no tiene ni las tablas, ni el terreno, ni la experiencia para enfrentar a la prensa en su propio terreno. En segundo lugar, están los estilos, está la cuestión de los estilos de cada uno. López Obrador, si fuera un boxeador, sería fajador, entraría a las cuerdas, al golpe cuerpo a cuerpo, a la lucha descarnada en el ring. En cambio, Claudia Sheinbaum, y ella misma lo ha promocionado como parte de su atractivo cuando fue candidata, es una persona técnica, es una doctora, es una mujer que se basa más en los datos y no tanto en los dichos, en las bromas, en voltear las situaciones como lo hace López Obrador. Y finalmente está la cuestión de que López Obrador ha estado girando aparentes instrucciones a la presidenta electa. Le dijo hace unos días que tenía que repetir el mismo gabinete
para poder continuar la transformación. Es decir, le recomendó que no cambiara el equipo de trabajo, que no decidiera con quién tenía que gobernar ella. Y ahora estamos en esto. López Obrador le dice que tiene que continuar su modelo de comunicación, lo cual es a todas luces una injerencia en el nuevo gobierno y algo que cuestiona mucho la fuerza de la nueva presidenta. Entonces, finalmente, después de todo esto, yo creo que no debería de repetir el mismo esquema de las mañaneras. Quizá una vez o dos a la semana, pero no a diario, porque es un ejercicio muy complicado que tiene dominado el actual presidente, pero que ella no tiene la suficiente experiencia ni conocimiento para realizarlo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México preocupa el estado del tiempo en las próximas horas. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió ayer que podrá caer granizo en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Además, indicó que la tormenta tropical Alberto, el fenómeno causante de todo, se desplaza ya a una velocidad mayor a los 20 kilómetros por hora. Las temperaturas en la Ciudad de México siguen subiendo, aunque el récord se registró a principios de mayo, cuando fue de 33,4 grados centígrados. En Madrid tuvieron lugar ayer diversos actos para celebrar los primeros 10 años del reinado de Felipe VI. El monarca pronunció un discurso en el que dejó claro cuáles son los principios que sigue en su tarea. A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. El rey, hijo de Juan Carlos I, tiene 56 años. En las encuestas publicadas recientemente, una pequeña mayoría de los ciudadanos declara su respaldo a la monarquía como forma del Estado español. En las elecciones legislativas del 4 de julio en el Reino Unido se producirá un hecho histórico. El conservador Rishi Sunak se convertirá en el primer jefe del gobierno en ejercicio que perderá su escaño en la Cámara de los Comunes. A esa conclusión llegó en las últimas horas la encuesta The Savant and Electoral Calculus para el diario The Telegraph. Según el sondeo, la oposición laborista conseguirá 516 de las 650 curules, mientras que los Tories alcanzarán solo 53 y la de Sunak no estará entre ellas. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.